Hoy vamos a ver las fuentes. ¿Se han puesto a pensar cuáles son las fuentes en las que todo el mundo se basa para decir que este personaje existió? Porque incluso los más creyentes, obviamente, se han enterado de su existencia porque alguna vez, en alguna parte, leyeron sobre él. Inclusive si eso fue en el catecismo o en la iglesia dominical o donde fuere, pero en algún momento tienen que haberlo leído de una fuente. Justamente en el video anterior hablamos de fuentes y libros porque venía a colación de todo esto. Las fuentes primarias, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las fuentes primarias que atestiguan la existencia de Jesús de Nazaret? ¿Son reales? ¿Son válidas? ¿Son potentes en cuanto a esta confirmación de su existencia, aunque sea como personaje remotamente histórico? Aquí no vamos a precisar exactamente su naturaleza, sus características en cuanto a la historicidad, sino el punto de partida de si existió o no, o si hay alguna fuente que atestigue esto o no. ¿La tenemos? ¿Existen? Están los evangelios canónicos, están los evangelios apócrifos, y también hay algunos historiadores que parece que lo nombraron. Ya vamos a ver todo eso. Pero bueno, si me esperan después de la introducción, arrancamos. Saludos a todos. Esta es la segunda entrega de la saga sobre la existencia o inexistencia de Jesús de Nazaret. En esta ocasión vamos a hablar de las fuentes, un poco empalmando con el video anterior que se trataba de fuentes y libros y que un poco lo hice pensando en esto. ¿Cuáles son las fuentes que tenemos realmente para evaluar si este personaje existió o no? Si Jesús de Nazaret fue un personaje relativamente histórico o no. Bueno, todos sabemos que están los evangelios canónicos, los evangelios apócrifos y alguna que otra cosa. Pero ¿qué peso tiene cada uno de estos elementos? ¿Realmente es como nos cuentan? ¿Realmente hay alguna evidencia real e importante que determine historiográficamente que ese personaje tuvo algo de realidad? ¿O simplemente es la tradición que con su peso y su inercia nos hace mantener no solo la creencia dogmática entre los que son seguidores de esa religión o del grupo de religiones que tienen que ver con Cristo y afines, sino que me refiero a los que somos escépticos en la materia, a los que tratamos de juzgar y de analizar las cosas de manera crítica, de manera analítica, pero ¿no estamos un poco acostumbrados a tomar lo que nos dicen como realidades, más allá de que las analicemos, pero siempre sin salirnos de esos carriles, de esos parámetros generales, y no llegamos más allá? Eso es lo que vamos a tratar de determinar en este video el día de hoy. Es muy común que en este tipo de cuestiones, hasta historiadores, antropólogos, arqueólogos y muchos profesionales en el estudio del pasado o en el estudio de los orígenes de las creencias, de las ideas y de las cosas, tengan una cierta corrección política, un cierto tacto, un poco de delicadeza que no la tienen con otro tipo de fenómenos históricos o no históricos. En algún momento fue temor, hoy día ya creo que no, pero sí hay un poco de inercia en eso y de conformismo. Existe cierta data y con esa data nos manejamos. Bueno, hoy vamos a profundizar en eso. ¿Cuál es la data que tenemos? ¿Cuál es la información que tenemos para pensar que a lo mejor fue histórico o no? Vamos a comenzar por el principio, los evangelios. Y dentro de los evangelios vamos a comenzar por los que son sinópticos, que son los tres primeros, los más respetados, incluso por los críticos, incluso por los que analizamos estas cosas con un criterio científico. ¿De dónde salieron los evangelios? ¿Por qué hay tres que son sinópticos, como se dice, otro más que es el de Juan, que no es sinóptico pero que también es considerado canónico, y luego hay una miriada de cosas por ahí dando vuelta, muchas que fueron destruidas, pero que alguna vez existieron y alguna vez se valoraron de la misma manera que los otros evangelios? ¿Y qué grado de importancia tienen esos otros?
Bueno, pero primero comencemos con los que ya conocemos todos y los que son básicamente el origen primordial de toda la leyenda, de todo el mito y la posible connotación histórica de este personaje. El primer evangelio, el más antiguo, según la datación científica e histórica de la cuestión, es el de Marcos. El evangelio de Marcos data aproximadamente del año 70, quizá un poquito más, pero 70-71 del primer siglo. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, porque ya había caído el templo y ya había terminado o estaba por terminar la guerra judía contra los romanos. La revolución, esa gran guerra que hubo, que duró varios años y que fue tan trágica porque implicó la destrucción del segundo templo, prácticamente que Jerusalén quedara arrasada, una cantidad enorme de muertos, de víctimas, de gente esclavizada, de crucifixiones y un montón de desastres. Y bueno, y que todas las esperanzas prácticamente de los hebreos sobre su Mesías y sobre el cambio que iba a venir quedarán por el piso, quedarán totalmente destruidas. E incluso la de los cristianos. El Evangelio de Marcos refiere un poquito a esto, ya tiene esa pesadumbre y esas referencias a que el templo ya ha caído en realidad, porque se hace ese juego de palabras que usaban mucho, no solo los judíos, sino muchas escrituras antiguas en donde se refiere a algo como que va a pasar, pero que en realidad ya pasó. Es una profecía en retrospectiva, ¿no? Y bueno, por eso los expertos saben que el Evangelio de Marcos nunca puede ir más atrás del año 70. ¿Y qué nos dice ese Evangelio? Porque es el más interesante, es el primero que se redactó, o por lo menos el primero que conocemos, obviamente. Les sorprendería a muchos de ustedes el saber que en realidad en la versión original, y esto no es algo que decimos los críticos o los escépticos, sino que la misma iglesia reconoce, que en la versión original de ese Evangelio no quedaba muy claro el destino de Jesús luego de la crucifixión. El mito de la resurrección aparece en los evangelios posteriores. En los canónicos sí, pero en los posteriores. En el año 70-75 del primer siglo no había una total idea, una creencia acendrada sobre el tema de la resurrección y todo lo que rodeaba ese fenómeno, obviamente mítico. Pero en cualquier caso, lo que hay de muy interesante en ese evangelio, en el final, es que queda la duda. Les voy a mostrar. Como pueden observar aquí, estoy ante una aplicación que muestra los textos bíblicos de manera virtual y les voy a mostrar cómo terminaba el Evangelio de Marcos antes de que fuera readaptado tomando prestado textos de los otros evangelios. El último versículo que tenía este evangelio era este, el que acabo de señalar. Capítulo 16, versículo 8. Ellas salieron y huyeron del sepulcro porque temblaban y estaban presas del espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Así terminaba este evangelio. Se cree que en el siglo II, o quizás en el III, fue cuando se agregaron estos otros textos que, si ustedes se fijan, van a ser muy parecidos a los otros evangelios que son posteriores. Pero más allá de que antes y después hay alguna cosa así alusiva a la supuesta resurrección, el evangelio termina así, con una tumba vacía. Así que se pueden ver más anhelos de lo que querían que pasara que supuestos hechos. Esto no nos dice nada en realidad sobre la historicidad en sí de Jesús de Nazaret, pero nos deja ver que los primeros textos eran muy diferentes de los que vinieron después. Y si a esto le agregamos que el Evangelio de Marcos tiene una tonalidad general, incluso a nivel doctrinal y a nivel teológico, a nivel ético, bastante diferente, aunque son los mismos dichos y las mismas frases, pero se presentan las cosas y los elementos biográficos de una manera muy diferente, entonces queda claro cómo fue evolucionando el mito de este personaje, incluso en los tiempos, en las pocas décadas que distan entre un evangelio y otro de los que nosotros consideramos canónicos. No vamos a profundizar sobre todo este asunto de la interpolación del Evangelio de Marcos porque no es el centro de lo que queremos tratar aquí. Pero basta con decir que a pesar de que hay muchos comentarios y muchos intentos de los padres de la iglesia y de otros personajes relativos al origen del cristianismo para reivindicar estos pasajes y más o menos terminar
bien la historia del primer evangelio, del evangelio de Marcos, el más antiguo, pese a todo eso, se tardó más o menos 1000 años, o un poco más de 1000 años, en validarlo definitivamente. El asunto quedó definitivamente zanjado solo en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, para que tengan una idea, se llevó a cabo entre 1545 y 1563, en el siglo XVI. En uno de los ítems que se trataron, en la sesión 4, directamente lo que se hizo es que la Vulgata, la Biblia en latín, que era la más importante en ese momento, la que más manejaba la Iglesia Católica, se validó por completo de cabo a rabo y todos sus pasajes, todo lo que contenía en ese momento, se declaró canon, sagrado, y que no se podía dudar más de eso, ya se tenía que tomar como un texto revelado, sagrado y monolítico. Pero antes de eso hubo siglos y siglos de debate y de preguntarse por qué ese evangelio terminaba de una manera tan peculiar. ¿Qué podemos decir asimismo de los otros dos evangelios sinópticos? Por cierto, ¿por qué se llaman sinópticos? Bueno, porque Marcos, Mateo y Lucas dicen más o menos lo mismo y se complementan bien entre sí. De ahí el concepto de sinopsis, de sinópticos. El de Juan es otro tema, ya hablaremos de eso. Bien, el evangelio de Lucas, que parece ser que es el que siguió en antigüedad, data quizás del año 80, un poquito más, es el más fantasioso. Está lleno de mitología que incluso es importada de otras fuentes, de religiones hasta paganas diríamos. Basta con estudiar atentamente todas las partes iniciales de ese evangelio. Fíjense que el evangelio de Marcos comienza con la adultez de Jesús, solo hace alguna referencia muy casual de su vida anterior a eso. Y en cambio el evangelio de Lucas lo que hace es comenzar con la Virgen María y toda la mitología que hay sobre eso. O sea que hay un agregado muy potente de otras mitologías, porque ya sabemos que diosas vírgenes o de madres de dioses hay por todos lados, en los pueblos antiguos. Pero como sea, no vamos a ahondar mucho en esto, porque allí no hay nada que nos interese en este momento. Vamos a ahondar en otros detalles interesantes de otro tipo más adelante en videos futuros. El caso es que luego de eso viene el de Mateo. El de Mateo es como el evangelio que más se usa, ¿no? Por lo general, como es el primero en la lista del canon, aunque no es el más antiguo, este evangelio data del año 80 al 90, no se sabe bien cuándo, pero está dentro de esa década, no pasa de allí. También es complementario de los otros dos anteriores, y bueno, más o menos es lo mismo, ¿no? Finalmente viene el evangelio de Juan, que el evangelio de Juan sí es muy posterior, fechas optimistas, muy optimistas como tempranas, como para validar ese evangelio, se ensayan en el año 90 del primer siglo, y lo más probable es que daten del año 120 o 130, o sea, de comienzos del siglo II. Lo mismo que el libro del Apocalipsis, que es el último del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan no tiene gran interés a nivel de lo histórico, es un libro muy doctrinal, muy dogmático, muy apologético y hasta con contenidos antisemitas y otras cosas bastante raras que se dieron a comienzos del siglo II, cuando ya el cristianismo tenía cierta presencia en algunas zonas del Imperio Romano y todavía había cierta cantidad de ellos en Palestina, y había un enfrentamiento con judíos por un lado, ya empezaba el enfrentamiento con los romanos por el otro, y entonces bueno, hay un montón de acotaciones que son diferentes de lo que narran los otros evangelios. Ni siquiera la iglesia o sus teólogos importantes han pensado en que los 4 evangelios son una cosa monolítica. Generalmente toman a los sinópticos por un lado y al de Juan por el otro. Ahora, vamos a decir una cosa más respecto de estos evangelios, antes de tomar otras fuentes que son significativas para lo que queremos abordar en esta oportunidad. Podría ser favorable a la historicidad de Jesús de Nazaret, por lo menos como un personaje que alguna vez existió como un ser humano común, obviamente, pero que dejó muchas frases y muchos dichos bastante claros en cuanto a su autoría. Es la teoría o el concepto del documento Q o Q. El documento Q o Q, que algunos dicen que pueden ser más de uno en realidad, pero bueno, genéricamente se lo toma como uno solo, tiene que ver con la idea, y en esto está un poco emparentado otro libro que vamos a ver más adelante, que es el Evangelio de Dídimo Tomás, el famoso Evangelio de Tomás, el único apócrifo que realmente vale la pena estudiar porque puede que tenga tanta validez y que quizás sea incluso tan antiguo como los canónicos. Tiene sus problemas porque no se ha conservado ninguna copia, ninguna fuente realmente antigua. Las copias son casi todas del siglo III y se piensa que la redacción final que tiene, la redacción que se conoce, es del siglo II.
pero los dichos que contiene podrían ser más antiguos. Todo este asunto de los dichos de Jesús, ustedes vieron que en los evangelios hay muchas partes donde dice y Jesús dijo, y dijo Jesús, etc. Esa parte tiene una cuestión interesante. Le voy a explicar un poquito de qué se trata esto del documento Q para que comprendan a fondo la cuestión. Como digo, en los 3 evangelios sinópticos hay un montón de frases que se suponen son atribuibles a Jesús de Nazaret, al Jesús hipotéticamente histórico. Algunas son del Antiguo Testamento, entonces esas no valen. Están repetidas en diversos evangelios y en diversos textos bíblicos y en otros textos patrísticos y otras cosas, simplemente porque son sacadas del Antiguo Testamento. Eso no tiene gracia, no vale, porque obviamente las dijo alguien más y lo único que hizo, si Jesús las dijo, las repitió, y si no la repitieron otros pensando que la dijo Jesús, pero en realidad son tomadas del Antiguo Testamento. Pero las que no son, que no se habían dicho nunca antes, tienen cierto interés. Si uno toma lo que dice el Evangelio de Marcos, casi todas esas frases están metidas también en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Es como que, de algún modo, directa o indirectamente, tal vez no leyéndolo, pero sí a través del conocimiento que tenían las personas que primero leyeron el Evangelio de Marcos y después comunicaron eso. Como fuere, se transfirieron, y esto como era en griego koiné, el griego que era la lengua franca de la época, no solo en el Imperio Romano, sino en muchas partes que habían quedado del antiguo Imperio Helénico. Era como el inglés moderno, la lengua globalizada que cubría casi todo el mundo conocido de entonces. Los dichos se transfirieron de uno a otro evangelio, aunque probablemente los autores reales de estos textos no se conocieron entre sí, de manera muy fidedigna. Cuando se dice en un lugar que Jesús dijo tal cosa, y se repite ese dicho en otra parte, en otro evangelio, no se cambian las palabras. Entonces hay esa dinámica de reconocimiento de que son de una fuente original. ¿Pero qué pasa? Bueno, la fuente original sería obviamente Marcos. Pero ocurre algo muy raro. Hay dichos que están en el evangelio de Marcos y se agregaron al evangelio de Lucas. Hay otros dichos que están en el evangelio de Marcos y se agregaron al evangelio de Mateo. Y hay algunos que están repetidos en los dos, o sea, que están presentes en los 3 evangelios sinópticos, y entonces eso no tiene ningún misterio. Obviamente fueron copiados del más antiguo. Pero ocurre que hay otros dichos que están en el evangelio de Lucas y en el evangelio de Mateo, pero no están en el de Marcos, que es anterior. Y como estos 2 evangelios fueron bastante cercanos entre sí, y no hay mucha posibilidad de que los autores se conocieran o que se transfirieran entre ellos frases, se supone que hay una fuente original perdida. Se llama Q porque esto es una idea, una teoría que desarrollaron investigadores alemanes, y en alemán fuente histórica, fuente escrita histórica, se dice Quell. Esta es la teoría a grandes rasgos del documento Q. Resumiendo, el tema de las Q es bastante sencillo en realidad. Si hay dichos en Mateo y Lucas que son iguales, pero que no están presentes en Marcos, uno debe deducir que existe una fuente que está perdida, pero que alguna vez estuvo disponible para los autores de esos 2 evangelios. La otra fuente obviamente fue el Evangelio de Marcos, pero esos 2 evangelios, todo lo que no tomaron de Marcos, lo tuvieron que tomar de alguna otra parte. Está claro para la gente que estudia, para quienes son expertos en la materia, filólogos, lingüistas, paleógrafos, etc., es fácil determinar que un conjunto de frases pueden haber sido dichas por una sola persona. Porque hay un estilo y unas características especiales en todas estas expresiones, no solo en este caso, sino en muchos otros, que dan a entender que tienen todas el mismo origen. De ahí viene este asunto de los Q. Podemos empalmar esto con el Evangelio de Dídimo Tomás, que fue encontrado en 1945 en Nag-Hammadi. Es uno de esos papiros que se encontraron en Nag-Hammadi, que allí había textos griegos, textos gnósticos, cosas medio entre cristianas y vaya a saber qué, como Túnel en mente perfecta, es un texto muy interesante, de tipo gnóstico, pero que tiene un poco de paganismo, otro poco de cristianismo, es una cosa medio extraña. Un montón de textos en particulares. El más destacable es el Evangelio de Dídimo Tomás. Está todo constituido por frases. No hay ninguna biografía, ninguna parábola, ningún episodio mitológico allí. Esto da a entender que este texto puede haber sido también parte de esos documentos que fueron quizá los más antiguos de todos y que transmitieron frases que dijo algún personaje, algún profeta, algún
rabí que anduvo por allí en la Galilea del siglo I y enseñó esas cosas. Y quizá todo lo demás se fue construyendo encima de eso. Pero no, bueno, no nos adelantemos, eso es simplemente una conjetura. Lo que sí es cierto, que el Evangelio de Dídimo Tomás tiene más frases, que algunas coinciden en un 100% con lo que está en Marcos, otras coinciden con esos otros dos evangelios, el de Lucas y el de Mateo, y otras son diferentes a todo lo demás. Así que parece que pertenecería a ese mismo corpus de frases de ese documento perdido. Todos los demás evangelios, apócrifos o textos complementarios que también son apócrifos, no nos dicen nada. Es cierto, en esto hay que ser sinceros y hay que ser honestos y decir la verdad como es. En eso tiene razón la Iglesia al descalificarlos, porque la mayoría de esos textos son del siglo II, III, hasta IV, V y hasta VI. Hay algunos evangelios que se redactaron casi 500 años después de la época de Cristo, o sea, no tienen absolutamente ningún valor ni doctrinal ni mucho menos histórico. Entonces carecen de interés. Pero sí los de Nag Hammadi, que son el de Tomás, también el de Felipe, el de la verdad, y algunos pequeños fragmentos del de María Magdalena, pero esos tampoco tienen mucho contenido histórico, si bien son interesantes de analizar desde otros ángulos, ¿no? Pero el de Tomás tiene esta cosa del documento Q. Algunos piensan que pudo ser originalmente redactado en el siglo I, o por lo menos que deriva de ese documento Q, y después, bueno, se fue copiando, y lo único que sobrevivió es la última versión, que data más o menos del siglo II. Por eso tampoco se agregó nunca al canon, y además porque no estaba completo hasta hace pocos años, como dije, hasta el siglo XX, y bueno, entonces quedó fuera. Pero ese es un texto muy interesante, que podría hablar un poquito a favor de la existencia real, por lo menos de un tipo que dijo todas estas cosas, que no es lo mismo que hablar del Cristo, ese que resucitó y que hizo milagros, pero bueno, que había un germen original a través del cual después creció todo el edificio mitológico y apologético que es el origen del cristianismo, ¿no? Y hasta aquí llega el alcance, por lo menos en el presente video, de lo que vamos a tomar de los evangelios, sean canónicos o de los apócrifos, porque realmente, por más que algunas partes sean más interesantes que otras, todos son textos apologéticos, todos son textos llenos de mitología, de doctrina, de ideas puramente dogmáticas, y por más que algunos teólogos o algunos expertos en la Biblia y en esos otros textos, por más que nos digan que algunas de esas partes tienen cierto asidero histórico porque nombran lugares, personajes que sí se saben que fueron históricos y una cantidad de cosas, no tienen un gran peso por sí mismas para validar la historicidad de este personaje. Así que por esta vez, no quiere decir que no volvamos sobre ello, pero en esta ocasión vamos a dejar todo eso ya de lado, habiendo enumerado un poco todo ese tema, y vamos a lo que sí va a ser más interesante. En esta segunda parte del video vamos a analizar a las fuentes no cristianas que parece que hablan de Jesús y que son del siglo I o muy poquitito después. Eso sí es interesante realmente, siempre y cuando determinemos que realmente hablan de él, ¿no? Bueno, y ahora vamos a retomar la cuestión desde otro ángulo, desde las fuentes externas que hablan de Jesús de Nazaret, historiadores de la época y otros libros que no sean justamente los bíblicos. Hay muy poquito de esto, es muy cuestionable, como vamos a ver a continuación. Y bueno, es muy interesante analizar si realmente aportan algo o no a la historicidad de este personaje. La primera fuente que vamos a abordar es Publio Cornelio Tácito, quizás el historiador romano más notable de todos. Nadie duda que lo escrito por Tácito, en su mayoría por lo menos, salvo pequeños detalles quizás, es verdadera historia, es información fidedigna de lo que se podía obtener en la época. Cornelio Tácito, por otra parte, no es exactamente contemporáneo del hipotético Jesús de Nazaret. Vivió casi un poco más de medio siglo después. Él nació en el año 55 del siglo I y escribió sus anales, que es la obra que vamos a considerar aquí, a principios del siglo II. Sin embargo, es una fuente muy interesante. Los anales de Tácito no se conservan en su totalidad, pero en el libro 15, que sí lo tenemos todavía, en el párrafo o sección 44 se habla de Jesús de Nazaret, pero de una manera muy tangencial y que cabe explicarlo bien. Cornelio Tácito, en esa parte de su obra, nos habla del incendio de Roma acaecido en el año 64 del primer siglo, que fue en la época de Nerón obviamente, y de cómo
Se supone que Nerón fue hasta cierto punto culpado por ese particular, que fue un desastre para la ciudad, y que pese a que Nerón trató de hacer beneficencia y un montón de cosas para contentar a la plebe, estaba muy iracunda, el ambiente, la opinión pública estaba muy iracunda, y él decidió culpar a los cristianos, entre comillas, y tratar de canalizar la cosa por ese lado. El párrafo en concreto nos dice: «Mas ni con socorros humanos, donativos y libertades del príncipe, ni con las diligencias que se hacían para aplacar la ira de los dioses, era posible borrar la infamia de la opinión que se tenía de que el incendio había sido voluntario. Y así Nerón, para divertir esta voz y descargarse, dio por culpables de él y comenzó a castigar con exquisito género de tormentos a unos hombres aborrecidos por el vulgo por sus excesos, llamados comúnmente cristianos. El autor de este nombre fue Cristo», y aquí viene lo importante, «el cual, imperando Tiberio, había sido justiciado por orden de Poncio Pilato, procurador de la Judea, y aunque por entonces se reprimió algún tanto aquella perniciosa superstición, tornaba otra vez a reverdecer, no solamente en Judea, origen de ese mal, pero también en Roma, donde llegan y celebran todas las cosas atroces y vergonzosas que hay en las demás partes». Esto es Anales, libro 15, 44. Esto fue escrito entre el año 115 y 117 después de Cristo. Algunos historiadores o críticos refieren que esto es una interpolación y que podría ser que haya sido agregada allí para hacer más creíble la actividad o la existencia misma tanto de Cristo como de los cristianos en la primera época. Pero esto no es tan así, porque si uno entiende lo que dice el párrafo y con el tono que lo dice, queda claro que hay un profundo antagonismo de Cornelio Tácito hacia los cristianos, y esto se condice con otros escritos de él en otras partes que, aunque no refieren estrictamente lo mismo que aquí, sí se da a entender que era un pagano totalmente opuesto a estas nuevas religiones que infectaban al imperio y de alguna manera provocaban cambios sociales indeseados por las personas que tenían amor por la cultura romana. Comencemos por lo básico. Si este párrafo de Cornelio Tácito es tomado como real, escrito por él e histórico, lo único que demuestra es que los cristianos de la época de Nerón creían o pensaban que su religión o su movimiento, en ese tiempo no era realmente una religión, sino era una secta o un movimiento religioso, su religión había sido fundado por este tal Jesús Cristo o Jesús de Nazaret, como le quieran llamar. Pero el caso es que Tácito, no siendo contemporáneo y no habiendo tomado esto de una fuente escrita autorizada de la época de Cristo, no puede dar fe de que la existencia de este personaje sea cierta. Lo que comprueba Tácito con esto de los anales es que en su época los cristianos existían, y eso nadie lo duda. O sea, la cita de Tácito, que es la mejor de todas, se los anticipo, ya veremos las otras, no resuelve el problema de la historicidad de Jesús, simplemente plantea que en el siglo I y a principios del segundo, cuando él escribió los anales, dice creía que había existido este personaje. Como dije en otros videos, el hecho de que algún historiador o comentarista plantee que existió un personaje de su pasado, de siglos atrás o de décadas atrás, no garantiza que esa persona haya existido. Eso no es una prueba definitiva. En cualquier caso, este párrafo tiene que ser inscripto en ciertas interpretaciones paralelas o analizadas en conjunción con otros elementos históricos de otras fuentes de la época. Sabemos por Suetonio que Claudio, el emperador o un emperador anterior a Nerón, expulsó a los judíos de Roma porque generaban disturbios. Ahora hay que entender que en la época de Claudio, esto fue en el año 49, si había cristianos en Roma, eran totalmente identificados como un grupo más de judíos. Los judíos no eran vistos como una etnia en ese entonces, sino más bien como un tipo de religión y de un conjunto de ideologías. Los romanos no se preocupaban por el origen étnico de las personas, sino por su comportamiento y por sus ideas. Y entonces, si fueron expulsados los judíos de Roma por Claudio en el año 49, seguramente todos los cristianos que pudieran haber, que no eran muchos tampoco en ese entonces, también lo fueron. Entonces, en la época de Nerón, tampoco podría haber muchos cristianos en esa situación en donde fueron culpados, que sí debieron serlo, pero hay que entender lo que hacían los emperadores romanos cuando pasaban estas cosas. Sencillamente lo que debió hacer Nerón es recolectar a los
prisioneros de las cárceles, a los malvivientes, a los indigentes de las calles y a toda persona que era mal vista en la ciudad y llevarla al circo para entretener a las masas. Esto se hacía frecuentemente en esa época y que hayan caído en esa volteada, en esa racia, montones hasta cierto punto, montones de cristianos, nadie lo duda, pero hay que entender que no es probable que solo fueran cristianos. ¿Y por qué no? Bueno, justamente por lo que estoy diciendo, en el año 64 no había suficientes cristianos en la ciudad de Roma y sus inmediaciones como para que llegaran a haber una cantidad de días de entretenimiento en el circo matándolos, porque no eran suficientes. Así que esto debió ser en este contexto. Lo que ocurre es que Tácito no vivió esa situación en vivo y en directo, sino que recopiló y analizó el asunto más de medio siglo después. Y en la época de Tácito, o por lo menos en la época que redactó los anales, en el 110 largo, en casi 120 después de Cristo, eso había cambiado y ya había una presencia importante de cristianos en Roma. Y además, que seguramente era algo que corría la voz, los cristianos mismos tomaban por mártires y por hasta santos a algunos de esos personajes que habían caído en las represiones de los emperadores anteriores y probablemente ponderaran y así hicieran apología de ello. Así que si Tácito escuchaba todo esto, quizá hubiese pensado que eran más cristianos en aquel entonces, la cantidad era mayor. Y por eso hay que entender cómo es el proceso de esto, ¿no? En cualquier caso, como digo, esto prueba que Nerón fue el primer gran perseguidor de cristianos, no tanto como se dice, o no tanto como la tradición de la iglesia, de las iglesias cristianas plantea, pero sí que lo fue, y que además existían obviamente cristianos en esa época, y que los cristianos de esa época y de la época de Tácito creían que existió Jesús. Nada más, esto no prueba ninguna otra cosa. La segunda fuente que vamos a revisar también es romana y tiene que ver con Suetonio y su historia de los 12 Césares. En la parte que habla de Claudio, en el párrafo 25, Suetonio nos refiere que este emperador se vio obligado a erradicar a los judíos de Roma porque generaban disturbios y problemas. Cabe aclarar que esto ocurrió en el año 49 y fue referido por Suetonio bastante tiempo después porque fue un historiador más o menos contemporáneo de Tácito. Suetonio, que en realidad se llamaba Cayo Suetonio Tranquilo, vivió entre los años 70 y 126 después de Cristo. Tampoco vivió esa época de Claudio, así que la refiere. El párrafo en cuestión dice: hizo expulsar de Roma a los judíos que, excitados por un tal Cresto, provocaban turbulencias. Lo importante es la palabra Cresto. Primero que nada, hay un largo debate entre teólogos, filólogos, historiadores, etc. si este Cresto es una falta ortográfica o una manera alternativa de acotar Cristo. Cristo es una palabra griega que significa ungido, señalado. Cresto suena a una palabra también griega que quiere decir el bueno, que no es lo mismo. Estos judíos, uno no sabe si eran realmente parte cristianos, todos cristianos o ninguno cristiano, y eran simplemente judíos tradicionales, ortodoxos. Esto no se sabe, pero sí que evidentemente había habido cierto disturbio en relación con ellos. En cualquiera de estas situaciones, este tal Cresto era un personaje que aparentemente estaba con ellos, allí, en la Roma del año 49. ¿Qué sentido tiene de aludir a Cristo, a Jesús de Nazaret, que ya estaba muerto, si es que existió, si es que vivió desde 15 años atrás por lo menos? ¿Qué sentido tiene situarlo en Roma en el año 49? Otra lectura de esto es que, incitados por un tal Cristo o Cresto significa que ideológicamente o religiosamente estaban impulsados por ello, es decir, que este era su maestro, su Dios o lo que fuere, su Salvador, y por eso hacían lo que hacían. Como fuere, en realidad tampoco nos dice nada sobre la existencia real de Jesús de Nazaret. Esto es un párrafo parecido al de Cornelio Tácito, en donde se dice que había gente que quizás, en este caso ni siquiera es seguro, quizás creía estas cosas, pero no atestigua nada, no demuestra nada. Sin embargo, en este caso particular, este Cresto probablemente era un revoltoso más de tantos que hubo en el judaísmo del siglo I. No parece ser lo mismo que Cristo. Y si es lo mismo, es una alusión tangencial, nada más. Esta es la famosa fuente de Suetonio, que también con frecuencia se toma como muestra de que hay evidencias de que existió Jesús de Nazaret, pero esto no es así. Esta fuente no demuestra nada. La última fuente romana que tenemos disponible, no sabemos si alguna vez existieron otras, pero no se han conservado, ni ha quedado registro de ellas a través de la historia, es la de Plinio el Joven.
Plinio el Joven, que en realidad se llamaba Cayo Plinio Cecilio II, era sobrino de aquel famoso naturalista romano que registró lo que pasó en el Vesubio y murió allí, de hecho, que fue Plinio el Viejo o Plinio II a secas. Plinio el Joven, decía, fue designado por Trajano, el emperador, como gobernador de Bitinia, esa provincia pequeña que quedaba cerca del Mar Negro, en el Imperio Romano. En sus últimos años de vida, de hecho, Plinio el Joven estuvo en ese puesto, ya que murió allá en Bitinia. Y en algunas de esas cartas, Plinio le pide consejo a su emperador de cómo tiene que tratar a los cristianos. Él plantea que son un verdadero problema para su gobernación, pero que en realidad no todos son malos, no todos son execrables, etcétera, etcétera. Un diálogo bastante interesante. Desde luego, en la época en que Plinio el Joven fue gobernador de Bitinia, ya había muchos cristianos en el imperio. Plinio nació en el año 61 y murió en el 112, y fue gobernador de Bitinia en sus últimos 2 o 3 años de vida. En la epístola 96 del libro 10 de Plinio se registra lo siguiente. Él decía, Trajano, en esta epístola, que los cristianos afirmaban, por otro lado, que toda su falta o error había sido reducida a poseer la costumbre de reunirse un día determinado antes de la salida del sol, cantar entre ellos alternativamente un himno a Cristo como si fuera un Dios, y después nombra una cantidad de supuestas virtudes, de supuestos actos que estaban obligados a hacer estos cristianos. Pero esto es lo importante. Aquí se dice que en el año 112 había una cantidad de cristianos que adoraban a Cristo como un Dios. No se dice nada del personaje histórico de Jesús de Nazaret. Se sobreentiende que esta gente sí creía que había sido histórico, pero esto ocurrió casi un siglo después, y lo único que referencia a esta fuente es que a Plinio le consta que los cristianos veían a este Cristo como un Dios y que lo adoraban, nada más. Tampoco esta es una fuente que atestigue que realmente había existido un personaje físico, un ser humano real, detrás de todo el tema del cristianismo, de la leyenda o del mito de Jesús o del mito de Cristo, mejor dicho. Es decir, esta fuente también nos está mostrando que más o menos a finales del siglo I y comienzos del segundo, ya existían muchos cristianos en el Imperio Romano y que creían en Cristo. Pero vaya novedad, eso ya lo sabemos, eso no está en disputa ni puede ser discutido. Solo hay algunos grupos de gente muy mal informada que por hacerle la contra al cristianismo, pero de una manera poco culta y poco rigurosa, poco ilustrada, pretenden decir que el cristianismo lo inventó Constantino. Bueno, eso no es así. El cristianismo existe desde el siglo I. Lo que está en disputa, lo que estamos analizando aquí, no es eso, sino que haya sido fundado por quien se supone que fue. O sea, por Jesús de Nazaret, el rabí Galileo que vivió a principios del siglo I. Eso todavía no lo sabemos. Y bueno, la última fuente que tenemos de historiadores del siglo I y principios del segundo es la de Flavio Josefo. Flavio Josefo era un historiador judío, no romano, pero a partir de ciertos problemas que tuvo en su vida, porque él en realidad era un combatiente judío al principio, en la época de Vespasiano, y cuando fue capturado, se pasó al bando romano y comenzó a ser un asistente del que fuera luego el emperador Vespasiano. Bueno, se latinizó, digamos así, se romanizó, y a partir de allí fue un cronista, un historiador respetado por los romanos, y hizo 2 obras notables: la de la guerra judía, de documentar toda la guerra judía contra Roma, y las antigüedades judaicas, que es un libro muy importante porque registra todo lo que se conocía en aquel entonces, lo que los judíos conocían a nivel histórico en aquel entonces sobre su propia cultura. Va desde los hipotéticos comienzos de la civilización judía o hebrea hasta la época de Roma. Flavio Josefo vivió desde el año 37 hasta el 100 aproximadamente, después de Cristo, y escribió esta obra, Antigüedades Judaicas, aproximadamente entre el año 93 y 94 del primer siglo. Esta cita de Flavio Josefo ha dado a llamarse Testimonium Flavionum, o sea, testimonio de Flavio. Está en el libro 18, capítulo 3, párrafo 3 de sus Antigüedades Judaicas. Y dice lo siguiente: voy a acotar las partes en donde se supone, ya más adelante vamos a aclararlo, que parece que están interpoladas. De esto vamos a hablar un rato. Pero bueno, dice: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio. Y después, entre paréntesis diríamos, si es que es correcto llamarlo un hombre,
ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo. Cerramos el paréntesis. Y atrajo hacia él a muchos judíos. Abrimos otro paréntesis. Y a muchos gentiles además. Era el Cristo. Cerramos el paréntesis. Y cuando Pilatos, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, o sea, los sacerdotes del templo, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. Abrimos el paréntesis, ya que se les apareció vivo nuevamente el tercer día, habiendo predicado esto y otras tantas maravillas sobre él, los santos profetas. Cerrando el paréntesis. Y termina: la tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Estas partes, entre paréntesis, son obviamente interpolaciones. Pero entre historiadores y analistas, filólogos, etc., existe la firme creencia, la hipótesis bastante fuerte, de que este párrafo fue agregado en su totalidad posteriormente y que no lo escribió Josefo, sino que es una adulteración, una interpolación posterior. La primera acotación que habría que hacer, obviamente, es que Flavio Josefo, no por haberse romanizado, dejó de ser un judío practicante y devoto de su fe. Para un judío, decir que un fulano que ni conocía bien era el Cristo que había resucitado y todo lo demás, era una blasfemia, algo horrible, algo penado con las leyes más sagradas y más rigurosas del judaísmo. Desde luego, eso no pudo ser dicho por Josefo, menos en ese tono tan apologético. Lo podría haber pintado de otra manera, pero no así. En segundo lugar, y esto es más firme todavía para tener en cuenta, resulta ser que en el siglo II existió un filósofo griego llamado Celso, que escribió un libro llamado El Discurso Verdadero. Esto se dio más o menos a finales del siglo II. El Discurso Verdadero contra los cristianos. Celso era amigo de Luciano de Samosata y de otros que habían llegado a escandalizarse por las tropelías que hacían los cristianos en contra de las leyes y de la forma de vida de los ciudadanos romanos, paganos, digamos, adeptos a la forma de vida normal de los romanos. Entonces escribió este libro. Unos 70 o 80 años después, Orígenes, el patriarca de Alejandría, que era un cristiano obviamente devoto, un padre de la iglesia y teólogo importante del cristianismo, generó una obra que se llamó Contra Celso. En la obra Contra Celso, Orígenes cita en varias ocasiones a Flavio Josefo, a las antigüedades judaicas, para referir cuestiones relativas al judaísmo y a las creencias de los hebreos, de los judíos, y a cómo eran la religión del siglo I. Pero no cita este párrafo en cuestión, no cita el Testimonium Flavionum. ¿Por qué será? Bueno, lo más probable es que porque no existiera. Porque ¿cómo se iba a perder Orígenes de citar este párrafo tan importante en donde supuestamente Josefo dice que este personaje, Jesús de Nazaret, era el Cristo? Cristo es lo mismo que decir Mesías, solo que Mesías es una palabra hebrea o judía que refiere al ungido de Dios, al señalado, al enviado de Dios, y el Cristo es la versión griega que significa señalado, ungido, en griego koiné. ¿Por qué Josefo puso eso? Y Orígenes, que citó en varias ocasiones en su libro Contra Celso a Flavio Josefo, no puso también allí esta frase tan importante, la ignoró por completo? Es algo absolutamente impensable y ridículo. La única razón posible, ¿cuál es? Simplemente que no existiera y que fuera agregado posteriormente. Orígenes, el patriarca de Alejandría y padre de la iglesia, escribió este libro Contra Celso aproximadamente a mediados del siglo III. Podemos decir entonces que a mediados de ese siglo no se conocía el pasaje en cuestión, pero sí se conocía perfectamente la obra de Flavio Josefo en general porque él la citó, pero no citó el párrafo. ¿Qué pasó entonces? Bueno, lo más probable es que en ese momento no existiera y por tanto puede decirse que fue un agregado posterior. ¿Y cuándo se agregó? Bueno, eso no lo sabemos, pero podemos tener una idea. En el año 325, casi un siglo después, pero no tanto, 75 años después, se dio el Concilio de Nicea. El famoso Concilio de Nicea organizado por Constantino para unificar más o menos al cristianismo en general, que ya era por entonces, desde el año 313, que era la religión oficial del imperio. Todavía no había sido prohibido el paganismo, ni ninguna otra religión, pero sí era la religión oficial. Al hacerse el Concilio de Nicea, ya sí figuraba en la obra de Flavio Josefo con ese texto. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿quién fue el que estaba detrás de todo este manejo de información? Eusebio de Cesarea, otro padre de la iglesia que
es muy conocido en el ámbito de los estudiosos de estos temas por ser un adulterador y manipulador de la información para hacer apología del cristianismo y para hacer ver que las cosas fueron un poquito diferentes de lo que eran. No sabemos si en realidad fue él que adulteró los textos o los mandó a adulterar, pero el caso es que entre el 250 más o menos y el 325 algo pasó y allí apareció ese párrafo que antes aparentemente no estaba. Pero en todo caso, suponiendo que Flavio Josefo sí nombró a Jesús, sería muy interesante si fuera el caso, porque sí, entonces ahí hay una alusión directa, bastante temprana, de que existió ese personaje. De todos modos, todos los estudiosos críticos escépticos aceptan que esas partes que señalé entre paréntesis son agregados, son interpolaciones, y que el contexto general de lo que Josefo debió decir era nombrar a un judío que tuvo su momento de fama en la época de Pilatos, que fue ajusticiado por este, pero que no representó ningún ser extraordinario ni sobrenatural ni nada fuera de lo común, sino un profeta o santón más de los que hubo por ese entonces. Él también, como dije en el video anterior de esta saga, nombró a Juan el Bautista, y eso sí es aceptado como parte de la obra general y original de Josefo, y tampoco eso quiere decir que lo ensalzara o lo elevara por encima de los demás mortales, simplemente lo nombró como un personaje más de la época. Así que hay que contextualizar lo que dijo Josefo realmente, y si es que lo dijo, que tampoco estamos seguros, nombró a Jesús como un profeta y nada más. Ahora bien, a pesar de todo y a pesar de que es una fuente temprana y en el caso de que lo haya citado realmente, de todos modos volvemos a lo mismo. Josefo no fue contemporáneo de Jesús, no lo vio directamente, no es un testigo presencial de esa época y simplemente se habrá hecho eco de lo que se decía por entonces sobre él, nada más. Así que tampoco es una prueba totalmente certera en el caso de que no fuera una interpolación, que como hemos explicado aparentemente sí lo fue. Así que el testimonio de Josefo tampoco es de peso. La última fuente que vamos a referir, que es la última que existe, de las que conocemos, es el Talmud de los judíos. Apuesto que ustedes no sabían que en el Talmud se nombra a Jesús con su nombre original en hebreo, obviamente, Yahshua. Este Yahshua, hijo de Miriam, o sea, hijo de María, figura en varios pasajes, pero no se lo nombra de manera muy delicada y muy amable, sino como un falso profeta. Se hace referencia de la conducta poco apropiada de su madre, por supuesto adulterio, etcétera, etcétera. No hay referencias de él en el Talmud de Jerusalén, sino en el babilónico. Esto es un poco, son citas un poco tardías, datan del siglo II, y se supone que más bien tienen que ver con propaganda judía. Hay que entender que hacia el siglo II ya había una enemistad bastante marcada entre judíos tradicionales y cristianos, porque ambos competían por decir que eran la religión verdadera, la religión original de Abraham y del culto del supuesto Dios único y verdadero. Entonces, así como los cristianos atacaban mucho a los judíos, cosa que ya se nota en el Evangelio de Juan, en el Apocalipsis, en los últimos libros del Nuevo Testamento, también los judíos hacían lo propio con los cristianos, en esa época que todavía no eran reprimidos. En el siglo II el cristianismo todavía no tenía el poder, y entonces tenía que aguantarse lo que decían los judíos, pero en todo caso había un combate ideológico entre ambas sectas, y eso se refleja en el Talmud. Las referencias del Talmud no tienen que ser vistas como evidencia de que Jesús realmente existió, porque además de ser del siglo II, son más bien propaganda, y si uno se fija las cosas que dicen, no las voy a poner aquí en YouTube, les voy a poner las citas, ustedes búsquenlas si quieren, porque son un poco agresivas y puede ser que no sea políticamente correcto para esta plataforma, pero en todo caso, ya entienden, se refieren a María de manera poco amable, a Jesús como un falso profeta y como otras cosas, y bueno, queda claro que tienen que ver más con propaganda que con citas o alusiones de un verdadero personaje histórico. Vale decir, lo que figura en el Talmud no le quita ni le agrega nada a toda esta ecuación de las fuentes originales sobre la historicidad o no de Jesús de Nazaret. Bueno, concluyendo, ya hemos hecho un paneo, una pincelada general de todas las fuentes que existen sobre la hipotética historicidad de Jesús de Nazaret. Los evangelios, canónicos y apócrifos, las fuentes no apologéticas, las fuentes de historiadores de la época, romanos y no romanos, como en el caso de Tácito, Plinio y Suetonio, y después de Flavio Josefo, el Talmud. También hablamos un poco del documento Q y de la teoría sobre el documento Q. Y bueno, con esto tenemos un panorama general
de lo que hay disponible para evaluar a nivel de fuentes la historicidad de Jesús. Ustedes sacarán sus propias conclusiones al respecto. Yo no necesito aquí hacer una especie de ecuación con todo lo que dije y a ver qué resultado da. Cada uno verá las cosas por sí mismo. Lo importante es darse cuenta que estas fuentes tienen sus problemas, ninguna es categórica y muchas son dudosas inclusive. Así que por este lado, tampoco podemos decir que realmente existió o que realmente no existió este personaje de manera categórica, porque no hay elementos para ser tan tajantes sobre el tema. En futuros videos vamos a ir viendo otros aspectos de toda esta cuestión. Por ahora lo dejamos aquí porque ya se alargó bastante. Recuerden, no voy a hacer videos consecutivos, esto lo voy a ir mezclando con otras temáticas porque el canal no va a estar dedicado a este tema solamente. Pero bueno, ya seguiremos avanzando en este estudio, en este análisis y en esta aventura, en tratar de definir si este personaje tan icónico existió o no. Así que bueno, espero que este video les haya gustado, les haya interesado. Si es así, comenten, denle me gusta, ayuden a que crezca el canal. Si no están suscritos, háganlo y denle a la campanita, que ayuda mucho. Compartan el video en donde quieran, esto es libre, no hay ninguna necesidad de pedir permiso para eso. Pregunten, pongan sus teorías y sus inquietudes, tanto aquí en el hilo de comentarios de este video como en la comunidad del canal, donde pueden hacerlo de manera más orgánica, o en las redes sociales en general, donde yo esté y me pueden comentar, me pueden preguntar cosas. Y bueno, será hasta la próxima entonces, en donde veremos algún otro tema de interés. Saludos y bendiciones a todos. Nos vemos.